Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo un ejemplo donde vamos a relacionar moles, masas, moléculas, átomos o cantidad de átomos que aparecen en una determinada sustancia molecular, composición centesimal de dicha sustancia, bueno, una serie de cálculos donde aparecen todo este tipo de proporciones y lo vamos a ver a partir de un ejemplo. El ejemplo dice así: disponemos en un laboratorio de un recipiente que contiene 120 gramos de glucosa. Bueno, la fórmula de la glucosa la tenemos aquí debajo, después nos la presentarían como dato C6, H12 o 6. Y nos pregunta, número de moles de glucosa, es decir, nos da la masa en gramos y queremos hallar, primero que nada, los moles. Número de moléculas de glucosa. Masa de cada elemento en dicha muestra. Número de átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno que existen en dicha cantidad de glucosa. ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno hay en esa muestra? Y finalmente la composición centesimal de la glucosa. Un poquito de todo. Los datos pues son la fórmula molecular de la glucosa, C6H12O6, y después las masas atómicas. El carbono tiene 12 unidades de masa atómica, el hidrógeno 1 unidad de masa atómica y el oxígeno 16 unidades de masa atómica. Antes de empezar a resolver el ejercicio, vamos a recordar qué proporciones existen entre moles, masas, moléculas, e incluso también qué proporciones podemos establecer a partir de la masa molecular de una sustancia y las masas con las que contribuyen cada uno de los elementos, y también de la fórmula molecular y los índices que nos representan estos índices que vemos aquí debajo en la molécula. Analizamos un poquito previamente todas esas proporciones. Bien, pues empezamos. Proporciones a tener en cuenta. La primera dice, un mol de sustancia es la masa molecular de dicha sustancia expresada en gramos y contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas de dicha sustancia. Vamos a detenernos y a comentarlo un poquito de forma más genérica. Un mol, recordemos, el mol es la magnitud que en química nos permite medir la cantidad de materia y permite hacer una aproximación o que nos hagamos una idea de la cantidad de partículas elementales que hay en una cierta cantidad de sustancia que podamos medir en masa. Bien, como dice la definición, dice un mol de sustancia es la masa molecular expresada en gramos de dicha sustancia. Digo masa molecular si estamos hablando de una molécula, pero si estuviésemos hablando de un átomo, en lugar de masa molecular hablaríamos de masa atómica. ¿Vale? Es decir, es la masa expresada en gramos molecular o atómica de dicha sustancia. Con lo cual, lo veremos después de forma más particular, si por ejemplo estuviésemos hablando del agua, un mol de agua sería la masa molecular del agua, que es 18 gramos de agua. Lo vemos después particularizado para la glucosa. Y además, lo más importante, o por lo menos tan importante, esa cantidad, es decir, un mol de sustancia, contiene siempre un mismo número de partículas, que es el número de Avogadro de partículas. Ese número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas de dicha sustancia. Partículas elementales, es decir, que si estuviésemos hablando de átomos, estaríamos hablando de que un mol de átomos contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos del elemento que sea. Si estuviésemos hablando de moléculas, diríamos que un mol de la molécula que sea, según 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Si estuviésemos hablando de iones, diríamos que un mol de los iones que sean, por ejemplo, iones o cationes de sodio, serían 6,022 por 10 elevado a 23 cationes de sodio. Y así. ¿Qué otras proporciones debemos tener en cuenta? Bueno, las vemos. Lo siguiente, vamos a ver en qué proporción contribuye cada uno de los elementos que componen la molécula a su masa molecular. ¿Vale? Para eso hallamos la masa molecular.
Para hallar la masa molecular de una sustancia, recordamos que multiplicamos el número de átomos, que lo vemos aquí en estos subíndices, que contribuyen o que participan en esta molécula, por la masa atómica de cada uno de esos átomos. Por ejemplo, para el carbono, en la molécula hay 6 átomos y la masa atómica del carbono es 12. Por tanto, el carbono contribuye con 72 unidades de masa atómica, 6 por 12. El hidrógeno contribuye con 12 átomos y su masa atómica es 1. El hidrógeno contribuye con 12 unidades de masa atómica. Y finalmente el oxígeno contribuye con 6 átomos y su masa atómica es 16. El oxígeno contribuye con 6 por 16, 96 unidades de masa atómica. Si sumamos estas tres cantidades, obtenemos la masa molecular de la sustancia, que sería 180 unidades de masa atómica. Esto nos está diciendo, o lo podemos ver de una forma un poco más general, que por cada 180 unidades de masa, sea cual sea la unidad de masa, sea unidad de masa atómica, sea gramos, kilogramos, lo que sea, por cada 180 unidades de masa de glucosa, el carbono participará con 72 unidades, el hidrógeno con 12 y el oxígeno con 96. Por ejemplo, que por cada 180 gramos de glucosa tendremos 72 gramos de carbono, 12 gramos de hidrógeno y 96 gramos de oxígeno. Además, nosotros debemos ser capaces de ver que, algo que ya hemos comentado anteriormente, que si esta es nuestra molécula, una molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. A partir de esa proporción podremos saber cuántos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno existen en cualquier otra cantidad de moléculas de glucosa. Además, esta proporción me vale también para relacionar moles de moléculas con moles de átomos, ya que para pasar de moléculas a moles, lo único que tendríamos que hacer es dividir por el número de Avogadro, o al revés, para pasar de moles a moléculas, multiplicar por el número de Avogadro, más sencillo. Pero vamos, que en definitiva tenemos la misma proporción. Un mol de moléculas de glucosa contiene 6 moles de átomos de carbono, 12 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno. Bueno, vamos a ver todas estas proporciones en contexto. Es importantísimo tenerlas siempre presente. La masa molecular la vamos a obtener al empezar a hacer un ejercicio, con lo cual esta proporción de aquí ya la tenemos. La fórmula molecular también nos la va a dar el propio enunciado, con lo cual esta proporción que vemos aquí también la tenemos desde el inicio. Y es muy importante que escribamos esta proporción particularizada a la situación que nos dé el enunciado antes de empezar a hacer este tipo de cálculos que nos relacionan estas magnitudes. Lo vemos. Bueno, repito el enunciado y vamos ahora apartado a apartado. Dice, disponemos en un laboratorio de un recipiente que contiene 120 gramos de glucosa. Hallar, número de moles de glucosa. Lo dicho, empezamos escribiendo la proporción que me marca la cantidad de materia, es decir, moles, la masa expresada en gramos y el número de moléculas para la glucosa. Un mol de glucosa es su masa molecular, que la habíamos calculado anteriormente, 180, expresado en gramos, 180 gramos de glucosa, y contiene el número de Avogadro de moléculas de glucosa, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. En este primer apartado me piden que relacionemos la masa, que es el dato, con los moles. Pues vamos a ver. Poco lo dicho, ¿no? Tenemos que partir. Este es el dato de partida, los 120 gramos de glucosa, y queremos llegar a ver cuántos moles de glucosa hay. Me parece importante que lo planteemos siempre así. Ponemos la magnitud de partida, en este caso la masa de glucosa, y ponemos la magnitud a la que queremos llegar, en este caso moles. Porque si lo ponemos así, nosotros podemos ver fácilmente qué dos magnitudes tenemos que relacionar. Y
plantear un factor de conversión que me relacione esas dos magnitudes. El factor de conversión siempre me va a mostrar la relación entre los gramos y los moles en este caso. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, yo quiero que se simplifiquen los gramos de glucosa y los gramos de glucosa están en el numerador. Pues para que se puedan simplificar los tengo que poner en el denominador. Y por otro lado quiero obtener moles de glucosa. El numerador, por tanto, esa magnitud debe ir en el numerador. Relación entre gramos de glucosa y moles de glucosa. La tenemos aquí. Cada 180 gramos, un mol. Pues eso es lo que ponemos. Una vez que tenemos esto, esta unidad, gramos de glucosa, y esta otra unidad se simplifican. Me queda como única unidad, me quedan los moles de glucosa, que es lo que me va a aparecer aquí. Y bueno, operamos con números igual, ¿no? Sería 120 por 1 entre 180. Hacemos la operación y bueno, queda 0,6 periódico. Aproximamos 2 decimales, 0,67. 0,67 moles de glucosa. Segundo apartado. Nos piden ahora el número de moléculas de glucosa. Es decir, que en este caso vamos a relacionar los gramos de glucosa con las moléculas de glucosa. Podríamos relacionar también los moles porque los tenemos del apartado anterior. Pero bueno, puede ser que los cálculos anteriores conlleven algún error porque hayamos hecho alguna aproximación y entonces el resultado va a conllevar ya otro error añadido. Entonces siempre que podamos evitar arrastrar errores, lo evitamos. Vamos a relacionar directamente gramos con moléculas. Un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo planteamiento de antes. Magnitud de partida, gramos de glucosa. Magnitud a la que queremos llegar, moléculas de glucosa. En medio, aquí en esta zona, vamos a plantear un factor de conversión que me relacione esas dos magnitudes. En este caso, el factor de conversión, pues lo mismo de antes, los gramos están en el numerador, los quiero simplificar, lo pongo en el denominador, las moléculas las quiero obtener en el numerador, pues las tengo que poner en el numerador. Relación por cada 180 gramos de glucosa, el número de Avogadro de moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Igual que antes, esta unidad y esta unidad se simplifican. La única unidad que me queda son las moléculas de glucosa y opero con los números. 120 por 6,022 por 10 elevado a 23 entre 180. Me quedaría 4,015 por 10 elevado a 23. Utilizamos la misma cantidad de cifras significativas que nos da el número de Avogadro. Tercer apartado, nos dice, nos pregunta ahora, ¿cuál es la masa de cada elemento de la muestra? Bueno, pues lo que comentamos antes al principio, nosotros sabemos que por cada 180 unidades de masa atómica hay 96 unidades de masa atómica de oxígeno, 12 unidades de masa atómica de hidrógeno y 72 unidades de masa atómica del carbono. Pero hemos comentado ya que esta misma proporción se puede reescribir exactamente igual con gramos, es decir, que por cada 180 gramos de glucosa habrán 72 gramos de carbono, habrán 12 gramos de hidrógeno y habrán 96 gramos de oxígeno. A partir de ahí tenemos una proporción que nos va a permitir establecer factores de conversión y que nos va a permitir saber cuál es la masa de cada elemento, sabiendo cuál es la masa total de la sustancia, de la glucosa. Por ejemplo, para hallar los gramos de carbono, partimos de los 120 gramos de glucosa, queremos llegar a gramos de carbono, siempre lo planteamos de esa manera. Relación en medio, por cada 180 gramos de glucosa, 72 gramos de carbono. Simplificamos las unidades que se repiten en numerador y denominador y operamos con los números 120 por 72 entre 180. Nos quedan 48 gramos de carbono. Hacemos exactamente lo mismo con el hidrógeno. Relacionamos los gramos de hidrógeno, los gramos de glucosa con los gramos de hidrógeno. Relación por cada 180
por cada 180 gramos de glucosa hay 12 gramos de hidrógeno. Se simplifican las magnitudes que están igual en numerador y denominador y operamos con los números. 120 por 12 entre 180. El resultado es 8 gramos de hidrógeno. Y exactamente lo mismo con el oxígeno. Operamos y obtenemos que tenemos 64 gramos de oxígeno. No repito el procedimiento para no resultar pesado, pero es exactamente lo mismo. Siguiente apartado. Nos pide cuántos átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno hay en dicha cantidad de glucosa. Lo comentamos ya antes también. Sabemos que en una molécula hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y en este caso tenemos 4,015 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. Pues bueno, sabiendo esta proporción y sabiendo la cantidad de moléculas que tenemos, podemos plantear factores de conversión que nos digan de manera sencilla y rápida el número de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Lo vemos. Exactamente lo mismo, ¿no? Partimos de las moléculas de glucosa, queremos llegar a los átomos de carbono, en medio factor de conversión que me relacione los átomos de carbono que hay en una molécula de glucosa, que eso es lo que conozco, 6 átomos de carbono en cada molécula de glucosa. Simplificamos las unidades que están igual en numerador y denominador y me quedaría, opero con los números, 4,015 por 10 elevado a 23 por 6 entre 1, 2,409 por 10 elevado a 24 átomos de carbono, que es la unidad que queda, sin simplificar. Procedemos exactamente igual, haríamos exactamente lo mismo para hallar el número de átomos de hidrógeno. No lo repito, lo vemos aquí, podemos parar el vídeo y analizarlo un poquito, es exactamente lo mismo. Y de manera análoga, también lo mismo para el número de átomos de oxígeno. Bueno, como en una molécula, solo mira una cosita, como en una molécula hay doble de átomos de hidrógeno que de carbono y de oxígeno, es lógico que el número de átomos de carbono y de oxígeno coincidan y que el número de átomos de hidrógeno pues sea doble de esa cantidad. Apartado E, nos piden el número de moles de átomos de hidrógeno. Y bueno, ya comentábamos antes que esa proporción que veíamos entre moléculas y átomos se cumple también entre moles de moléculas y moles de átomos. Es decir, que un mol de moléculas de glucosa contiene 6 moles de átomos de carbono, 12 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno. Además, en este caso, recuerden que partimos de 0,67 moles de glucosa, resultado que habíamos obtenido anteriormente. Y queremos hallar los moles de átomos de hidrógeno. Bueno, pues planteamos un factor de conversión que me relacione estas dos magnitudes, los moles de átomos de glucosa y los moles de átomos de hidrógeno. El factor de conversión muy sencillo. Cada mol de átomo de glucosa, 12 moles de átomo de hidrógeno. Es muy repetitivo y bueno, es simplemente ver las proporciones. Ponemos el factor de conversión, simplificamos las magnitudes que se repiten en numerador y denominador y operamos 0,67 por 12, 8 moles de átomos de hidrógeno. Y por último, vamos a hallar la composición centesimal. Y para hallar la composición centesimal, pues atendemos a la misma proporción. Por cada 180 unidades de masa atómica de glucosa, hay 96 unidades de masa atómica de oxígeno, 12 de hidrógeno y 72 de carbono. Y exactamente la misma proporción en gramos, aunque aquí da lo mismo la unidad en la que trabajemos. Para hallar la composición centesimal, lo que tenemos que decir es qué cantidad de cada una de estos elementos hay en 100 gramos o en 100 unidades de masa atómica de glucosa. Es decir, llevar esa misma proporción a una cantidad total de 100. Para hacerlo de la manera más simple e inmediata, también lo podríamos hacer con factores de conversión sin ningún problema, pero bueno, si queremos hallar el porcentaje que ocupa una parte de un total, lo único que tenemos que hacer es dividir esa parte entre ese total y multiplicar por 100. Muy rápido, lo podemos mecanizar para que nos salga rápido. En el caso del carbono, sería 72 entre 180 multiplicado por 100,
pues en la glucosa hay un 40% de carbono. En el caso del hidrógeno, sería 12 entre 180 multiplicado por 100. En la glucosa hay un 6,67% de hidrógeno. Lógicamente de oxígeno sería el resto, pero igualmente lo podemos calcular. Serían 96 de 180, 96 partido por 180 multiplicado por 100, 53,33% de oxígeno. Bueno, hemos hecho un poco un repaso de todas las proporciones. Es importantísimo que queden claras estas proporciones para trabajar en todo el curso de primero bachillerato y de ahí en adelante. O sea, además son proporciones que ya se ven desde cuarto de eso. En cualquier problema que me relacione moles, masa, número de moléculas, átomos con cantidad de moléculas, moles de átomos con moles de moléculas, pues debemos tener en cuenta estas proporciones. Entonces, repito que el punto de partida será siempre tenerlas visibles, es decir, escribirla aquí arriba, tenerla aquí arriba, en la parte superior, y a partir de ahí establecer los factores de conversión que me relacionen los datos que me da el enunciado y lo que me va preguntando. Y siempre debe ir saliendo. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que se entienda y sirva para plantear bien otro enunciado.